bienvenidas a otro episodio de este ciclo que llamamos Viví de tu profesión. Hoy estamos en el episodio número 4 con nuestra contadora Estrella Agus Fernández. ¿Cómo Buenas, andás? buenas. Acá la contadora Estrella. Ya ¿Cómo quedó está? la contadora Estrella. Ya quedó, ya quedó. Bueno, vamos a contar por qué la contadora Estrella. Porque en un episodio anterior me presentó así y nos tentamos de la risa. Entonces, bueno, ahora ya nos reímos De de hecho, ese. lo subí en las perlitas. Tal cual. Bueno, y hablando de Ah, errores, eh, hoy vamos a hablar de los errores clave al momento de enfrentar a tus primeros clientes, ¿no? Eh, Así que ese va a ser el tema de hoy y es un tema súper importante porque es uno de los temas que genera más miedo cuando uno arranca, ¿no? Enfrentarnos con el cliente. sí, y aparte que, como siempre decimos, salimos de la facultad y no estamos preparados para salir o sea, no desarrollamos competencias comerciales para saber dónde conseguir nuestros primeros clientes y cómo abordarlos. Entonces, en la inexperiencia y en no saber cómo hacerlo, muchas veces cometemos muchos errores. Tal cual, en la universidad y según mi experiencia, ¿no? Pero vos también, eh, al ser profesional, también podés confirmar esto, como que nos enseñan a cumplir nuestro rol eh, como de lo que se espera cultural y socialmente de nuestra profesión, punto. No hay muchas opciones, muchos puntos de vista, muchas aristas que nos ayuden a poder nosotros elegir qué es lo que queremos hacer. Entonces es como que una vez que ya estamos graduadas, recibidas y tenemos las herramientas para empezar a- a ejercer, nos damos cuenta que más o menos como que todo nos lleva por un solo camino. Y cuando querés trabajar de forma independiente, no tenés las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Como que es difícil armarte de herramientas para trabajar de forma independiente porque en la universidad no nos preparan para eso. Entonces, enfrentar a los clientes es uno de los miedos más, más comunes, principales, sobre todo a la hora de enfrentarlos, ¿no? De hablar con los clientes. La vez pasada vos decías, ¿no? Y me quedé pensando en esto, la que la facultad muchas veces nos prepara para trabajar en empresas de otros. Sí. Y Y nunca para la nuestra. claro, y nunca para la nuestra. Y en otras empresas quizás los roles comerciales están bien definidos, incluso pensando en descripciones de puesto, tomamos personas competentes para cumplir esa función Tal cual, pero que también están preparados para vender en empresas de otros, ¿no? también. Que no es lo mismo que vender servicios propios, sobre todo cuando muchas veces se relaciona el servicio que nosotras prestamos con nosotras mismas, como que a veces se confunde el tengo que vender mi servicio o tengo que ofrecer mi servicio con tengo que venderme. Y ahí es clave, eso es uno de los errores, bueno, no teníamos planeado hablar hoy, pero también es uno de los errores, eh, equiparar a nosotras como profesionales independientes con el servicio, la solución que brindamos, ¿no? Hay que empezar a El separar. famoso no me compran, No me ¿no? No compran, me compran. Entonces tal digo, cual. muchas veces yo hablo de que uno tiene que aprender a jugar distintos roles en función de la necesidad. Digo, cuando estamos frente a un cliente, necesitamos desarrollar competencias comerciales. Ahora, yendo un poco a esos errores claves, típicos, Sí, sí. ¿cuáles son las primeras errores, vamos a llamarlo de esa forma, o cosas a aprender? ¿Qué sucede Sí. cuando desconocemos de cómo abordar a un cliente? Mira, lo primero que yo creo que pasa es que ante la inseguridad de no saber qué hacer, lo primero que hacemos que es, decimos, bueno, le cobro menos, así me dice que sí, ¿no es cierto? Eso es siempre ante la inseguridad, esperamos como compensar eso que nosotras creemos que nos falta cobrando menos, no como si eso fuera a solucionar los problemas, ¿no es cierto? O incluso o podemos improvisar o, o incluso a veces dilatamos el encuentro con el cliente por miedo, por vergüenza, por esto de yo no sé venderme, yo no Claro, me va a comprar, ¿no? Empiezan a te aparecer todos hacen, los prejuicios. te hacen una pregunta, te piden un presupuesto y vos en vez de mandárselo ese mismo día, al día siguiente, estás como una semana, 15 días, dilatando, haciéndote la que no viste el mensaje, viendo cuánto más tiempo lo podés dilatar para no enfrentarte a tener que sentarte a poner un número a ese servicio que te están pidiendo, ¿no? Y eso también muchas veces hace que perdamos esa oportunidad, ¿no? Por no hacerle frente a al desafío que se nos está presentando en ese momento.
En el episodio anterior hablamos sobre la procrastinación, ¿no? Entonces empiezan las excusas, el todavía no armé el presupuesto, todavía no sé cuánto cobrarle, empezamos a dilatar y cada tiempo que esperamos, cada tiempo que pasa sin pasar ese presupuesto a ese cliente, es tiempo Sí, que tenemos riesgo de perder a ese cliente. Porque el cliente, así como nos está consultando un presupuesto a nosotras, también está averiguando en otros lados, ¿no? Y a veces la celeridad de la respuesta frente a la necesidad que tenga el cliente de un servicio específico, hace que el cliente también opte por otros profesionales. Entonces, sí. si Igual que demoramos, nosotros. ¿no? Igual que Sí, nosotros, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a contratar a alguien, no nos casamos con el primero que se nos cruza. Buscamos opciones, no siempre buscamos el más barato, buscamos al que más se adecue a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? ujú, Eh, Porque, no sé, hay un montón yo siempre les cuento a las contadoras de los programas que hace un par de meses, cuando fui a dar una capacitación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, estaba buscando algunos datos importantes e imponentes como para comentar en la presentación, y uno de los datos más importantes que encontré fue que en los últimos 10 años en Argentina se graduaron más de 170.000 contadores. En los últimos 10 años, ¿no? Y si ese dato lo multiplicamos por la cantidad de gente que está en ejercicio, suponiendo que, no sé, trabajamos 30 años de nuestra vida, hasta haciendo cuentas, ¿no? La cantidad de contadores que hay. mm. Entonces, eh, la cantidad de... Muchas veces es tan fácil encontrar otro que haga lo mismo que vos, que no te podés dormir, no te podés, hay que activar, ¿no? Y darle la impronta de lo que a uno también le gusta. Y muchas veces cuando uno no cuenta con una estrategia comercial, terminás Sí, compitiendo por precio, ¿no? Terminás ofreciendo, pareciera que es todo lo mismo, entonces el único recurso que tenemos es cobrar menos porque solamente tenemos el recurso de competir por el precio, de competir solamente por el valor de nuestros honorarios. como si eso fuera tan importante, ¿no? Y la verdad es que no es tan importante. Fíjate uno mismo, cuando uno va a contratar algo y es demasiado barato, ¿no te da sospecha, Vero, de por qué es tan barato? Sí, sabiendo que después entramos en un ciclo donde si cobramos barato tenemos que trabajar mucho más para poder generar ingresos medianamente dignos para el bolsillo Es- propio, ¿no? Exacto, entonces, cobras menos. Para llegar al monto de servicios que querés, al monto de ingresos que querés en un mes, tenés que tener más clientes, entonces tenés que trabajar más horas. Entonces te entras en ese ciclo de estás trabajando 1.000.000 de horas por poca plata, que te frustrás, te cansás, entonces entras en un ciclo del que es difícil salir, porque una vez que ya le pasaste en horarios a un cliente muy bajos, después es difícil que vos le puedas decir, no, mira, te pasé 4, pero en realidad eran 8. Es difícil que uno pueda de sopetón aumentarle el doble. Y, Siempre, siempre hay tiempo para bajar, pero para subir es difícil. Entonces hay que ir al revés. En vez de bajar, subir un poquito siempre está bien. Porque imagínate, si uno está poco contento cuando cobras poco y siempre ahí como viendo que te faltó, imagínate si cobras honorarios acordes, si cobras honorarios altos, como que uno también va mejor predispuesto al cliente, porque sabes que te está retribuyendo de forma correcta y positiva por el trabajo que estás haciendo. podés ofrecerle hasta un mejor servicio porque estás con mayor Ujú. energía, más predisposición, ¿no? No te Exacto. sentís frustrada, desmotivada, trabajas mucho por poco dinero, entramos en ese ciclo del que después nos cuesta mucho salir, pero como hablábamos en los primeros episodios, el cambio de mentalidad es clave Clave, para poder pararnos desde otro lugar. Y clave. lleva Pero ¿sabes lo que? tiempo, Perdón. Sí. sí, no No, no, eso, dale, dale. eso, que No, lleva tiempo. pero lleva tiempo, pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces, al no, como decíamos recién, de no tener una estrategia comercial, de no tener una forma que se adapte a tu servicio y a vos, de cómo llegar a clientes, dejamos en las manos de los demás esa captación de clientes. Entonces, ni bien llega uno, queremos hacer lo posible para que nos diga que sí. Entonces ahí entramos en ese ciclo de le cobro barato y todo eso. Entonces es súper importante que tengamos esta estrategia de captación de clientes y no esperar a que el cliente nos llame, porque si no, estamos dejando en manos de otros el crecimiento de nuestro estudio, de nuestra consultora. Así Y que es súper importante que sepamos la importancia, ¿no? de planificar el crecimiento.
Y entender también que el proceso comercial no es algo que se improvise o que esté librado al azar. Digo, detrás de toda esa estrategia también hay mucha medición sobre los resultados que uno está implementando para, como decimos siempre, hacer foco en la mejora continua. Para Eh, saber si lo que estamos haciendo funciona, ¿no? claro, claro. Otro de los errores que a veces suele pasar en esto de seguir procrastinando tomar acciones, esperar a que el cliente te llame, Claro. ¿no? Dejamos toda la estrategia comercial a que el cliente me contacte, a que el cliente me busque. Y alguna pregunta que yo a veces les hago a mis alumnos es, ¿y el cliente te conoce? ¿Sabe que estás ahí con tu servicio? Digo, ¿cuánto se mostró también de tu servicio? ¿Cuánto se difundió de tu Claro. servicio para que el cliente sepa que estás ahí esperándolo o que tenés algo para ofrecer? Exacto. Es difícil, ¿no? Que el cliente adivine lo que hacemos, dónde estamos, que queremos trabajar con ellos. Es más fácil comunicárselo, que lo sepa y que cuando nos necesiten nos sepa dónde encontrarnos. Hay otro de los errores que veo también, que a veces es de la propia inseguridad, ¿no? Decirle a tu cliente que es tu primer cliente. ¿No? ¿Sos mi primer cliente o soy nuevo en esto o estoy empezando? Digo, eso también hace que se transmita esa inseguridad al cliente. Me gusta mucho el ejemplo de pensar, ¿no? Si tuviéramos que atravesar una operación y el cirujano nos dijera que somos su primer paciente, ¿nos operaríamos? Salimos corriendo con la bata puesta, Que no con el, vayan a con, buscar. con el moñito en la espalda, ¿no? No nos importa nada, salimos corriendo. Tal cual. Imagínate si eso, sí, operación de columna. No, olvídate, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces no es que, no es que es realmente nuestro primer trabajo. Por lo general, cuando arrancamos a trabajar de forma independiente, ya tenemos cierto tipo de experiencia en, desde otra forma, por ejemplo, trabajando de forma en relación de dependencia, pero ya tenemos experiencia en el trabajo muchas veces, pero no tenemos experiencia haciéndolo de forma independiente. Entonces, ¿es tu primer cliente? Sí, pero no es la primera vez que vos haces ese trabajo. Seguramente estás más que capacitada para poder hacerlo. Ujú. Yo siempre cuento una experiencia personal. Cuando tuve a mi primer cliente pyme, yo venía con un modelo mental de la psicología clínica, donde generalmente en la Argentina los honorarios que pagan las prepagas son muy bajos. Sí, Entonces no tenía valores de referencia, no tenía tribu de colegas con los cuales cotejar. Lo que era psicología organizacional era como bastante nueva, hace 10 años atrás. Al menos no tenía pares con los que chequear si los honorarios que iba a pasar estaban acordes o no. Cuestión sí. que me siento con el primer cliente pyme y cuando me dice, bueno, ¿y cuántos son tus honorarios? Y yo le pasé el valor de una consulta clínica de una prepaga. Y me acuerdo que me miró con mucho cariño y me dijo, facturo millones. Claro. Facturo millones. Yo me sentí, dije, "Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice ¿Qué y qué crees? dije, no?" ¿Tan feo la pipí? Pero bueno, nada, después ese cliente creo que vio potencialidad en el servicio, fue después mi cliente muchos años y bueno, nada, me ayudó, mi cliente me ayudó a mejorar mis honorarios. Después de ahí, bueno, entró Bueno, todo otro proceso, pero digo, nos pasa, nos puede pasar. y ahí te Eh, das cuenta que nunca vas a estar 100% preparada. mm, Siempre va a haber cosas que aprender en el camino. Está buenísimo, porque imagínate que vos no hubieras ido o no hubieras pasado ese presupuesto porque no sabías cuánto cobrar. Nunca hubieras conseguido ese cliente y pasar por la experiencia. hubieras aprendido que ese no es el honorario que tienes que cobrar, ni hubieras tenido ese cliente por muchos años, ni hubieras tenido esa experiencia, aunque sea la experiencia de tener la reunión con un cliente pyme. Y tampoco te conocía, así que debo reconocer que en el proceso de mentoría que hice con vos también me ayudaste mucho a pulir y a mejorar también la estrategia financiera, que eso va a ser otro episodio, otro podcast. Otro episodio Entonces, vamos a ver. em, 4 o 5 recursos que están buenos al momento
de poder tener o enfrentar a nuestro primer cliente, ¿no? Lo primero es decir que sí, ¿no? Dejar de postergar y de dilatar y si no sabemos cómo, para eso como segundo punto, Arrancar. ¿no? Arrancar. Y si no sabemos cómo, para eso está bueno crear tribu de colegas o tener personas de referencia, mentores, ¿no? Gente que nos pueda ayudar como siempre decimos, dar ese salto a la independencia. Otra de las estrategias importantes es construir tu comunicación comercial, ¿no? No improvisar con el cliente. No, Y y aparte esa comunicación comercial, esa estrategia te va a permitir llegar a los clientes que vos querés, para que vos puedas elegir con quién trabajar y no mm, tomar cualquier cliente que por ahí no necesita tu servicio y que no te quiere pagar lo que vos querés cobrar. clave, porque a veces creemos que nos tenemos que quedar con este cliente porque es lo único que tenemos, Exacto, y nunca es así, siempre está la posibilidad de elegir. ¿no? Si vos estás eligiendo quedarte con estás eligiendo eso. También puedes elegir apuntar a clientes que valoren mucho más tu servicio. Y en esta posibilidad de elección también volvemos al punto que es importante construir una estrategia comercial, conocer de qué se trata el proceso comercial, porque ahí es donde podemos entonces, se nos empieza a abrir un mundo de posibilidades donde antes quizás creemos que nos tenemos que quedar así porque es difícil conseguir un cliente o porque nadie va a tomar mi servicio o porque no sé cómo hacerlo. Entonces, construir una estrategia comercial a medida también es clave para empezar a tener los resultados y empezar a accionar y generar confianza. Escuchame, Vero, esto del tema de la estrategia comercial y cómo llegar a los clientes y demás, ¿vos lo ven con vos en tus programas Sí, para recursos humanos? sí, en el programa El Salto a la Independencia, donde está dirigido a los electores freelance, incorporé hay un módulo específico donde hablamos sobre estrategia comercial, entendemos todo el paso a paso, ¿no? Con métricas, con indicadores, entendemos dónde conseguir a los clientes, dónde buscarlos, cómo construir también una estrategia de marca. Y también hacemos mucho roleplay para empezar a vencer la vergüenza, los miedos. Yo también al principio me costaba mucho salir a vender, pero porque no entendía quizás que el proceso comercial era una relación, una construcción de una relación de confianza con un otro, donde uno va a ofrecerle un servicio a alguien que lo necesita, y donde hay mucho Tal mito, cual. ¿no? En No relación es que a uno vender. tiene que, no es que uno va a obligar al otro a comprarnos. Para Ujú. nada. Nadie quiere, a nadie le gusta ese concepto de ventas, ¿no? Como que ahí también tenemos que revisar qué significa o qué tanto nos molesta a nosotros que nos vendan, ¿no? Y resignificar también que podemos decir que no fácilmente. Claro, y Puede decir que qué tipo de, cuando estamos cumpliendo la función de estar vendiendo o ofreciendo un servicio también, con qué yo me siento cómodo. No deja de ser una construcción de un rol que también implica pasos y estrategia. Por eso me parece importante incorporarlo en los cursos. En el tuyo, Agus, también tienen algo. El mío está, sí, bueno, el mío ya está comenzado, ya arrancamos. em, tenemos un módulo específico donde vemos la parte de comunicación y ventas, cómo llegar a esos clientes, pero también, primero que nada, es la primera clase, lo que vemos es definir cuál es el servicio que vamos a prestar específicamente para después poder encontrar quiénes son las personas que nos van a querer o que no, o que van a necesitar el servicio que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Como para no salir a ofrecérselo a gente que nos va a rechazar porque ya sabemos que no le interesa y no vamos a gastar energía en cosas que no. Entonces, como apuntar bien la energía a la gente que sabemos que realmente le va a interesar y a gente que sabemos que va a ayudar, ¿sí? Porque como decía Vero, em, ofrecer un servicio es un ida y vuelta, ¿no? Es un ganar-ganar para ambos, Ujú. eh, que nos sirva a ambos, a mí, para que pueda generar ingresos para mi estudio, mi consultora, y a vos para solucionar problemas de tu empresa, de tu negocio, de tu vida, depende de lo que sea el servicio, ¿no? Entonces es importantísimo que, que empecemos a trabajar desde ese lado. En principio, podemos pensar también que en una relación comercial tenemos un cliente que tiene una necesidad y un profesional que sabe cómo hacerlo, ¿no? Cómo ¿Sabe cómo? satisfacer esa necesidad. Y la pregunta es, Exacto. ¿por qué estaríamos privando al otro de algo que nosotros sabemos? Exacto. Digo, Si eso lo es. podemos ayudar, si lo podemos Ujú. ayudar.
¿por qué lo vamos a privar de saber que nosotros tenemos las herramientas para poder ayudarlo? Después ya está en el otro decidir si tomar esas herramientas, tomar esa oportunidad de solución o no, y ahí ya no tenemos más nada que ver nosotros, sino con su decisión y con qué tan preparado esté para solucionar ese problema, ¿no? Porque todos tenemos diferentes situaciones en la vida y no en todo momento estamos listos para solucionarlos, como que también tenemos que estar conscientes de que no todo el mundo está listo para enfrentarlo y también está bien. Y Como, algo que también es importante aprender es a lidiar con las objeciones, ¿no? Aprender a lidiar con las objeciones del cliente y que en eso no se nos vaya nuestro valor personal, ¿no? Si el cliente nos dice que no, si el cliente no adquiere el producto o el el servicio. servicio que estamos ofreciendo, entonces no servimos, No, ¿no? no le servimos a ese cliente, pero evidentemente apuntamos mal el arco, vamos para, vamos a volver a identificar cuáles sí son los clientes que lo pueden llegar a necesitar más que ese que nos dijo que no. Digo, así Así como, que, como en sí, la facultad aprendemos distintas habilidades técnicas, esta es otra habilidad más que yo creo que los profesionales necesitan incorporar para poder vivir de mm, su profesión. totalmente, totalmente. Bueno, Excelente. Agus, estamos Bueno, llegando Vero, al al final. final, al final. Así que para los que les interese tanto estas herramientas de comunicación, de ventas, de cómo llegar a los clientes y demás, nos pueden encontrar tanto a Vero como a mí en Instagram, donde pueden ver nuestros programas, nuestro contenido, nuestras propuestas para ayudarlos a mejorar su trabajo de forma independiente. A Vero en @psicopymes y a mí en @abcemprendedor. Así que los esperamos Bueno, y nos hasta la vemos en el próximo próxima. capítulo. Dale, Agus, beso Adiós. grande. Chau, chau.